Quiero invitarlo de que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y hablar del tema que hoy les quiero compartir sin tocar este pasaje sería irrisorio. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hoy quiero hablarle de una realidad y parte del mensaje tiene que ver con convencerlo a usted de esto si no lo ha hecho, con una realidad que hoy en día vivimos, y es la guerra espiritual. Hay un mundo espiritual que a veces desconocemos, pero hay una realidad dentro de ese mundo espiritual. En ese mundo espiritual no solamente todo es malo, en ese mundo espiritual es donde Dios también se mueve a través de sus autoridades, ángeles, arcángeles, la misma presencia de Dios. Pero también hay una contrapartida en ese mundo espiritual, y es donde hablamos de los demonios, potestades, autoridades y todo lo demás. Una de las cosas que hoy deseo que usted pueda abrir su corazón es que la parte espiritual podría ser más real aún que lo natural. Cuando usted tiene una sensibilidad a este mundo espiritual, usted podría percibir y sentir que el mundo espiritual es real, que no simplemente es un cuento que nos han querido hacer creer, sino que es real. Una de las cosas que más ocurre dentro de la iglesia, y pienso de que esto ha dañado o ha destruido este concepto del mundo espiritual, es que la iglesia ha tendido a irse a un extremo. El primer extremo son los que realmente no creen en el diablo ni quieren tener nada con él, y a veces tienen este tipo de conversación con el diablo: Satanás, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Y eso es una mentira, porque él se va a meter con usted, usted quiera o no quiera. Y número dos, los que se han ido al otro extremo en este mundo espiritual, de que todo es el diablo. Y mire, decía un pastor que a pesar del diablo allá debe estar llorando porque le echan la culpa de todo. Y entonces todo buen cristiano, cuando no quiere asumir su responsabilidad porque pecó, porque se dio algo, porque algo está ocurriendo, lo primero que hace es echarle la culpa al diablo. Y la verdad es que estos dos extremos ha dañado este concepto, principio del mundo espiritual y lo que es la guerra espiritual. Hablar de guerra espiritual entonces y no tocar este pasaje sería absurdo. El apóstol Pablo nos dice en los versículos que acabamos de leer que existe una guerra, que no es una lucha ni una pelea en la carne o con las personas que nos rodean, sino que es en contra de lo que hay detrás de esas personas que nos rodean. Por eso usted puede ver de que a veces en su propia casa, puede ser con un hijo, puede ser con alguien que está tratando de hacerle mal a usted. Usted entra en un proceso espiritual y usted a veces hasta lo puede sentir literalmente en lo físico, de que hay algo que no está bien y el enemigo está detrás de usted para querer dañarle. ¿Y a quién está usando? A una persona. No necesariamente el diablo, y esto me pasaba a mi pequeño. ¿A cuántos de ustedes en Colombia ocurría mucho esto? Y si usted tiene la edad mía, yo creo que se va a identificar un poco. ¿A cuántos de ustedes los asustaban con la mano peluda? ¿Se acuerda usted que le decían: si usted se porta mal, la mano peluda le va a salir debajo de la cama? Y mire, hermano, yo ahora me imagino una mano peluda y no me imagino por qué le tenía tanto miedo. O sea, eran cosas que se usaba coloquialmente para podernos asustar y para hablarnos de un mundo espiritual que verdaderamente existe.
Y lo que el apóstol Pablo nos dice es que la guerra espiritual es real, que hay un mundo espiritual donde el enemigo se ha querido levantar para dañar y destruir lo que tú y yo somos, y lo que tenemos y lo que Dios nos ha entregado. Por eso en este tiempo lo que estamos viendo es que aún el enemigo se ha levantado para destruir familias. Y escúchame que he descubierto en este tiempo. ¿Sabe usted que el enemigo es experto en irse acoplando a toda la realidad del sistema y del mundo? Eso significa que se actualiza y la iglesia no se ha querido actualizar. ¿Sabe usted ahora cómo el enemigo ataca a la familia? Antes usted encontraba que traía disensión en el matrimonio, que dividía, que los divorcios, que destruía. ¿Sabe ahora el enemigo cómo está destruyendo las familias? En el noviazgo. No está permitiendo ni siquiera que lleguen a familia. Por eso es que los jóvenes de hoy en día ni siquiera creen en la familia ni en los hijos. ¿Qué está haciendo el enemigo? Destruyendo la familia antes de. Y usted y yo seguimos peleando en contra del enemigo con las mismas armas que nos enseñaron hace 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos entender que en el mundo espiritual Dios nos ha dado armas, pero que aún en nuestro pensamiento debemos comenzar a maquinar y a imaginar las formas y las estructuras que el enemigo usa en este mundo espiritual para dañar nuestra vida. Pero escúchame algo. Esta semana nos estamos preparando para la avanzada del día sábado. Y sabe que cuando usted y yo entramos a un proceso espiritual, es cuando más el enemigo se va a oponer a ese proceso espiritual. Es como cuando usted llega un día domingo y desde el sábado usted dice: me voy a portar bien el sábado. El viernes no voy a salir, el sábado tampoco. Quiero ir a la iglesia, quiero reconvenirme con Dios, quiero entregarle mi vida, quiero comenzar a hacer todo de manera correcta. Y usted se portó bien el viernes, se portó bien el sábado, y el domingo se levanta, se despierta temprano, hace su café, su desayuno, si usted ayuna, y apenas se va a montar al carro, ¡prum!, alguien viene y le da una mala noticia o se lo pone. Alguien viene y le lanza una frase que lo detona a usted. Alguien viene y hace algo que a usted le quita todo ese balance y toda esa emoción. Algo viene en contra de usted que hace que usted termine pensando: no, pues mejor me quedo en mi casa. Y uno piensa: esto será normal. Y la verdad es que no. Lo que el enemigo está tratando de hacer es frenar y destruir y parar lo que tú deseas hacer delante de Dios. Y por eso es que el enemigo entonces trae muerte, trae pecado, trae tentación, trae debilidad, porque esto es una guerra espiritual. Y escúcheme, déjeme darle algunos puntos de vista respecto a este tema en mi poca experiencia, que es lo que ha ocurrido. La guerra espiritual dentro de la iglesia se ha vuelto más una palabrería, y ese ha sido un problema. Por eso usted encuentra de que hay lugares donde no hay una autoridad, un derecho legal, y la gente cree que va a pelear esta guerra espiritual solo gritándole a Satanás. Y la verdad no es cierto. Se necesita autoridad espiritual y de un derecho legal, no para gritarle a Satanás, sino para ordenarle a Satanás. Tiene que ver con la guerra espiritual. También otra de las cosas que ha ocurrido es que en su gran mayoría los que hacen guerra espiritual no están preparados para hacerlo. Por eso es que hoy en día el enemigo se ha metido tanto con nuestras familias, porque en este tiempo muchos nos hemos apartado de Dios y le hemos servido nuestras vidas en bandeja de plata al enemigo para que destruya lo que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para este tipo de batallas o de guerras. También otra cosa que he encontrado y he visto es que se ha limitado la guerra espiritual solo a gritos sin ningún tipo de autoridad o derecho legal. Y escúcheme, estamos peleando una guerra muy importante sin un ejército preparado. Ese es el problema de la iglesia cristiana en este tiempo. Por eso usted ve de que hay lugares donde, lo que les digo, la guerra espiritual
se terminó reduciendo a que alguien caiga en el piso como culebra y se mueva y se agite y creemos que está teniendo una liberación. ¡Wow! ¡Qué servicio de liberación! ¿Sabe usted? En mi concepto yo soy una persona un poco introvertida, un poco callado. Mi esposa dice, sí, me saca las palabras. Pero sabe una cosa, la mayor liberación que ha ocurrido en mi vida, ni me caí, ni me revolqué como culebra. Y fue una de las mayores liberaciones que yo recibí y el temor que me dio por lo que estaba sintiendo. Yo no sé si mi esposa se acuerda, siendo de novios, mi esposa tiene unas ideas. Éramos novios y yo no conocía casi de Dios. Y en vez de llevarme a un parque, ¿sabe a dónde me llevó esta señora? Me llevó a un retiro, a un congreso de liberación. Como quien dice que los liberen de todos los demonios y después este es mío. Pero mira, hermano, yo llegué y cuando vi a todo ese montón de gente gritando, mire, salí despavorido. Mire, íbamos con un amigo que estaba evangelizando y estábamos en un segundo piso. ¿Y cómo es que este hombre estaba teniendo una liberación y se iba a tirar de ese segundo piso? Literal, el man salió corriendo y cuando lo agarramos, ¿para dónde vas? Fue impresionante. Allá fue la cita con ella del noviazgo. Si usted se queja de sus citas de novios, imagínese la mía. Pero donde voy es que nosotros necesitamos aprender que la guerra espiritual es real. Hermanos, el enemigo se está metiendo con nuestras familias, nos las está robando. Se está metiendo con el matrimonio, se está metiendo con nuestros hijos, se está metiendo con nuestra descendencia, se está metiendo con nuestra propia vida, con nuestra salud. Y como desconocemos este tema o nos da temor o no lo queremos permitir en nuestro corazón, le estamos sirviendo en bandeja de plata, yo iba a decir en bandeja paisa, en bandeja de plata todo al enemigo para que el enemigo venga y nos destruya y haga conforme a su voluntad también en nosotros. Él nos quiere destruir. Por eso Juan 10:10 dice de que Él solamente ha venido para robar, matar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Las operaciones del enemigo no tienen que ver con nada bueno sobre su vida, sino con lo malo, incorrecto, negativo y con lo que Él desea robar de nuestras vidas. Y si usted y yo permitimos que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y entender respecto a este tema, usted y yo nos comenzaríamos a preparar un poco mejor para poderle hacer imposible al enemigo que nos robe o nos quite lo que Dios nos ha entregado. Mira lo que dice Jueces capítulo 13 versículo 1 y déjeme le hablo respecto a esto de la guerra espiritual. Jueces capítulo 3 versículo 1 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos y los que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Amat. ¿Y sabe qué está haciendo Dios? Dios es intencional en lo que hace, y una de las cosas que hace intencionalmente con el pueblo de Israel o el pueblo de Dios que está entrando a la tierra prometida es que dejó naciones que tenían ejércitos. ¿Sabe para qué? Para enseñarle a pelear a su propio pueblo. Significa que en medio de esas guerras y batallas Dios los estaba preparando para la batalla. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, usted y yo no podemos temer. Debemos verlo como una preparación que Dios está haciendo en nuestra vida para poder pelear y ofrecerle mayor resistencia respecto a lo que Él nos está tratando de quitar. Y ahí es donde Dios nos prepara a nosotros. Dios es intencional y ¿sabe qué ocurre? ¿Sabía usted que cuando Israel o el pueblo de Dios, los hebreos,
entran a Canaán o a la tierra prometida. Moisés muere, solamente ve la tierra prometida desde lejos. Luego Josué entra con todo el pueblo a través de Jericó, conquistan la tierra prometida, pero dice que en la tierra prometida habían reyes, y cada uno de esos reyes eran debilidades de los hebreos, que ellos necesitaban pelear en contra de ellos en lo natural y destruirlos, pero también se convertía en una guerra espiritual, donde yo se lo puedo demostrar cómo Israel o los hebreos se prepararon para entrar a la tierra prometida a conquistar. Y ahí usted entiende de que la pelea o la guerra que los hebreos, Josué y todos ellos tuvieron en contra de la primera ciudad fortificada llamada Jericó, no fue una pelea natural, fue espiritual. Y por eso dice que Dios les ordena a ellos no que peleen en contra de las murallas o del ejército de Jericó, sino que se levanten, le den vueltas y al final griten. Y entonces Dios iba a obrar y iba a derribar las murallas de aquel lugar. Fue una pelea que espiritual, no fue natural. Por eso es interesante de que muchos de los enemigos de Israel en ese entonces tenían un propósito, un significado. ¿Sabía usted? De este le quiero hablar el domingo y no se lo pierda. Tiene que ver con soltar nuestro pasado. Los egipcios significan o tipifican al mundo, y es retroceder, son los que angustian, los que oprimen. Y espiritualmente Egipto para el pueblo de Israel tenía que ver con su pasado. ¿Sabía usted eso? Por eso se dice este dicho de que Dios tardó solamente un par de semanas en sacar a los hebreos de Egipto, pero los israelitas o los hebreos tardaron 40 años en sacar a Egipto de su corazón, porque se quedaron allá metidos. Puede que físicamente no, pero emocionalmente se quedaron en el pasado. Eso representan los egipcios. También sabía usted que los filisteos tienen que ver con inestabilidad. Siempre intimidaban al pueblo y despertaban el espíritu de temor. Cuando usted escucha la historia de Dalila, de Goliat, de todos estos filisteos, va a encontrar que lo que despertaba en el pueblo de Israel era inestabilidad. Venían totalmente los filisteos y el pueblo desfallecía de inmediato. ¿Y qué era esto? Inestabilidad. Y por eso ellos necesitaban derrotar a los filisteos, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. También los amonitas significan derrotas y cadenas. Y cuando Dios viene y se levanta a través de su pueblo para derrotar esta nación de los amonitas, no solamente estaba derrotándolos en lo natural, sino que estaba rompiendo cadenas en lo espiritual en medio de su pueblo. También lo encontramos con los amalecitas. Los amalecitas significa aborrecedores de lo bueno. Era un pueblo bélico, contencioso, peleador, guerrero. Tenían un espíritu de envidia. Y esto era lo que el pueblo necesitaba derribar o destruir, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Lo que ocurre, mis amados, es que si usted y yo entendemos la intención de Dios en nuestra vida, hay peleas que usted y yo necesitamos pelear o salir a batallar, pero no es por nuestro mal. Es porque Dios a través de ellas nos prepara y nos capacita para poder entonces hacer retroceder al enemigo cuando él vuelva en contra de nosotros. Y ese es el principio de la guerra espiritual. Por eso muchos dentro de las iglesias a veces quieren obviar este principio de pelear o de guerrear espiritualmente. Y les decía, y a usted le puede parecer chiste, pero yo lo he escuchado. Las personas que le dicen: se sienta Satanás, siéntate al frente mío. Y yo me hago aquí: mira, Satanás, de ahora en adelante tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Mis amados hermanos, este tipo de convenios no existen a nivel espiritual. La pregunta en esta noche es: ¿se siente usted preparado espiritualmente para lo que el enemigo está haciendo o desea hacer en su propia vida? ¿Hasta dónde el enemigo se ha metido con su familia, con su casa, con sus hijos, con su matrimonio? ¿Y qué tipo de oposición usted le ha presentado al enemigo
para que no lo haga. Esto es un principio de la guerra espiritual. ¿Qué debemos entonces tener en cuenta en la guerra espiritual? Número uno, lo primero y lo más básico es creer que la guerra espiritual es real y que tenemos un enemigo, o si no estaríamos peleando en contra del aire. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales o naturales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no solamente fortalezas naturales, sino espirituales. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mis amados hermanos, lo primero es que usted y yo necesitamos convencernos que sí hay un enemigo, que el diablo y sus demonios se quieren levantar o se ha levantado para destruir lo que a usted y a mí Dios nos ha entregado, basado en las promesas que en su palabra están. Usted y yo necesitamos creerlo para saber cómo nos vamos a capacitar, cómo nos vamos a oponer a lo que Él desea hacer. Por eso para mí la avanzada dentro de la iglesia es altamente espiritual. Y mire, usted se reirá de esto, pero hemos escuchado de tantos casos de personas que deberían estar en ese lugar, tal vez por la disposición espiritual, pero el día anterior les ocurrió de todo. Y no solamente una vez, han tratado de ir a una, dos, tres avanzadas, porque lo hemos visto, y uno pensaría, ¿qué está ocurriendo? Es algo espiritual. El enemigo se está oponiendo a que alguien pueda ser libre, a que escuchen la verdad y la verdad los haga libre. El enemigo se está oponiendo a que esa persona sea propensa al poder de Dios, para que el enemigo salga huyendo y la persona tenga la capacidad de volverse a levantar. Eso es lo que el enemigo desea. Y por eso hemos escuchado cosas que usted ni se imagina. ¿Por dónde está Jaineli? Yo creo que estaba por aquí. Mira, esta mujer es un ejemplo. ¿Te acuerdas en tu avanzada? Mire, yo creo que llegaste hasta caminando a la avanzada. Yo no sé qué te pasó, te perdiste, te chocaron, yo no sé cuánto, pero esta mujer es una guerrera, porque dijo en su poco conocimiento en ese momento: yo tengo que estar allá porque tengo que estar allá. Y mire, no sabemos cómo llegó, pero allá llegó. Y lo que esta mujer tuvo que enfrentar para llegar a ese lugar. Y mi pregunta, si yo le pudiera preguntar a ella, ¿qué crees tú que ocurrió? Ella literalmente nos podría decir: el enemigo se estaba oponiendo a que yo llegara a ese lugar por lo que recibí ese día en aquel lugar. Porque esas son las obras del enemigo para no permitir las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Eso es la guerra espiritual. Y usted y yo necesitamos creer de que existe una guerra espiritual y existe un enemigo. Para temerle al enemigo, definitivamente no. Para poder entonces meternos con Dios y capacitarnos y saber y entender y formar en nuestra vida cómo enfrentar al enemigo en nuestra vida. Porque eso es lo otro. Usted no solamente reconoce que el enemigo está para temerle y para entrar en un proceso de pánico. Eso es lo que les ocurre a algunos. Y entonces por eso ven al diablo en todos lados. Porque entró un pánico en sus vidas y le echan al diablo la culpa absolutamente de todo. Pero nosotros reconocemos que existe y que la guerra espiritual existe, pero es para capacitarnos y hacer retroceder al enemigo, no para crear un temor al enemigo que después nos aparta de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. También otro principio que debemos tener en cuenta respecto a la guerra espiritual es el principio de autoridad. Hay un ejemplo que me encanta, Hechos 19 versículo 13. Creo que usted lo ha leído. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo o el demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son vosotros?
y les metió una tunda a todos. Y hasta desnudos los dejó. ¿Y sabe cuál es la diferencia? ¿Por qué le traigo a colación esto? Porque es un derecho legal que usted y yo tenemos para poder reprender al enemigo. ¿Y sabe ese derecho legal en la guerra espiritual cómo se llama? Que no tenga cola que le pise el diablo. Porque si usted viene y usted está mal con Dios, y usted está apartado de Dios, y usted está haciendo travesuras a escondidas, y me dice que va a venir a enfrentar al diablo y lo va a reprender porque le está molestando la vida y porque se quiere meter con su familia y su casa, pero usted está apartado de Dios y usted está mal, por favor no lo haga. Le puede ocurrir lo que le ocurrió a estos. No había una autoridad ni derecho legal para poderlo hacer. No es que el derecho legal lo tengamos nosotros, es en el nombre de Cristo. Pero al invocar el nombre de Cristo, usted debe creer en Cristo y debe de estar conforme a lo que Él te pide que hagas y conforme a sus mandatos para poderlo invocar. No es solo por invocar. Y cuando te vas a meter en guerra espiritual, uno de los principios de la guerra espiritual es que necesitas estar bien para poder reprender al diablo. O si no, él se te va a meter por atrás, por el patio, y te va a decir, este se metió conmigo, pero mira todo lo que encontré aquí atrás. Mis amados hermanos, ahí es donde para nosotros lo de las avanzadas nos las tomamos en serio. Y cuando nos preparamos esta semana, si usted va a participar de la avanzada, hay un equipo casi de 54 personas que hemos venido orando y ayunando toda esta semana, porque nos queremos que preparar para que el Espíritu Santo haga todo un ambiente apto donde el enemigo se sienta incómodo, incorrecto. Y cuando nosotros comencemos a ministrar, lo único y la única opción que tenga el enemigo, ¿cuál es? Huir de ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos preparados. Y lo mismo yo le recomiendo para su vida. Mire, otra vez le digo, el diablo lo ha puesto a usted como un blanco al cual se quiere atrever a lanzarle cualquier cantidad de dardos. Y en el infierno está su foto y su familia, donde el diablo lo puso a usted como un blanco y le dice a los demonios, atáquenlos, mire qué pueden hacer en contra de ellos, cómo pueden destruir. Pero una y mil veces le he dicho, para mí la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz del Calvario es como que se hubiera puesto un cristal blindado y al otro lado está Satanás y sus demonios con todas sus artimañas, maquinaciones. Pero este cristal es imposible, y repite conmigo, imposible de que el diablo lo atravese para dañar nuestra vida. No lo puede atravesar. ¿Por qué? Porque ese cristal es la sangre de Cristo, que tomó el control y el poder sobre todas las cosas para no permitir que el diablo nos toque ni uno de nuestros cabellos. Pero ¿sabe una cosa? Dos cosas para que el enemigo atraviese ese cristal. Número uno, que Dios lo autorice. Y con un propósito, que Dios lo autorice para podernos tocar. El libro de Job nos habla de eso. Pero número dos, que usted voluntariamente y a través de sus debilidades y pecados le abra la puerta a él y le diga, bienvenido, pasa adelante. Y ahí es donde el enemigo hace fiesta con nuestra casa, nuestra familia y con todo lo demás. Mis amados hermanos, eso no significa que usted no vaya a tener problemas en su casa o en su familia. Nosotros hemos pasado procesos difíciles en nuestra casa. Literalmente hemos sentido como el diablo se ha metido a nuestra casa. Pero número uno, a mí no me ha dado temor enfrentarlo. Y número dos, eso yo creo que hoy debe quedar en su corazón. Número dos, mis hijos se pueden equivocar, el diablo puede venir y querer hacer algo. Pero número dos, este cristal todavía está intacto para que Satanás no atraviese a dañar mi familia. La pregunta es, ¿cómo estás tú preparado para lo que el enemigo está queriendo hacer en contra de tu vida? Y segundo, lo segundo es cómo usted y yo nos podemos preparar para esta guerra. Esa sería la pregunta que usted me dice, pastor, yo creo que el enemigo se ha querido meter con mi matrimonio, mi familia, con mi propia vida.
He tenido problemas de ansiedad, depresión. He sentido que el mismo diablo se me presenta en la noche. No me deja ni dormir, me presiona, me oprime. He visto cómo el diablo se ha levantado en contra de mi casa, mi familia, mis hijos. Literalmente usted podría decir, yo lo he visto, pastor, ¿qué puedo hacer? Y si hoy esto puede venir a su corazón y ayudarlo, yo le pediría a Dios que usted hoy lo guarde en su espíritu para poderlo practicar. Vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. El apóstol Pablo escribe a esta preciosa iglesia lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y aquí espíritu está con E mayúscula. El espíritu de Dios que hemos recibido. Y continúa diciendo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y escúcheme, si usted está teniendo una guerra espiritual, mi recomendación hoy es entonces prepárese espiritualmente. Si usted sabe que su guerra es espiritual en su casa, en contra de sus hijos, su salud, la familia, entonces mi recomendación es prepárese espiritualmente. Pero si usted sabe que su guerra es contra este gran enemigo, y usted es de los que se levantan un domingo, ay, no quiero ir a la iglesia, me voy a quedar comiendo taquitos en la cama. Hoy quiero una arepa con huevo y una bandeja paisa aquí en la cama. Y usted sabe que hay un gran contrincante que te quiere destruir. Es que, pastor, hoy no tuve ganas de ir a la iglesia. Estoy tan desanimadito. ¿Cómo animarlos, hermano, a punto de yo no sé qué? Si yo sé que el diablo se ha levantado para destruir mi casa, mi familia y mi matrimonio, yo me debería levantar, y si no me quiero levantar, obligarme a meterme como nunca con Dios, porque es el único que me puede defender, a estar de rodillas delante de Él. Es que a mí no me dan ganas de orar, pastor. Ore por mí, que a usted sí lo escucha Dios. No, levántese. Levántese. Porque si usted sabe que el diablo le está tratando de robar lo que Dios a usted le ha dado, por lo menos usted se tiene que sacudir, como nunca meterse con Dios, darle la buena pelea al enemigo. Pero se la va a dar es a través de la capacitación que Dios le dé para ir a la batalla, de meterse en oración, de meterse en guerra espiritual, en ayuno, de meterse con Dios, de estar con Él, de fortalecerse en el espíritu, de leer su palabra, de tomar una palabra como un rema. Y cuando usted lo haga, como que ya sabe que el enemigo está ahí, lo que quiere hacer, pero es como que usted le dice, aquí estoy, con las que sea, enfrentándolo. Pero hermanos, es porque usted entiende que si es una guerra espiritual, peléela espiritualmente. Y es donde más usted y yo deberíamos buscar a Dios, donde más nos deberíamos meter con Él. Y aquí no se trata de que yo sienta. Si yo no siento, me obligo, porque es el lugar donde tengo que estar, metido con Dios a sus pies, orando, ayunando. Porque al fin y al cabo el único que nos puede ayudar en esta guerra espiritual es Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, que tomó toda autoridad y todo el control en la cruz del Calvario para poderlo hacer. Y por eso, discúlpeme si se lo digo, si usted hoy en día sabe que tiene una gran guerra espiritual en su vida,
una debilidad, un pecado oculto, una tentación. El diablo se está metiendo con tus hijos, con tu casa, con lo que sea. Ese es el tiempo donde más usted y yo nos deberíamos meter con Dios, sin ningún tipo de excusas. Porque el único que va a colocar ese cristal impenetrable, que ni siquiera Satanás va a poder entrar, se llama Jesucristo. Y eso es lo que yo le recomiendo en esta noche. Y termino con esto. Vaya conmigo a Josué, le doy un ejemplo. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. El contexto de la historia es que Moisés ha muerto y Josué está con todo un pueblo tratando de entrar a la tierra prometida, Canaán. Y todo lo que hay delante de ellos es la promesa de Dios, pero hay pueblos con ejércitos y ciudades fortificadas, no solo Jericó, sino muchas ciudades y muchos enemigos que ellos necesitaban derrotar. Puede que hoy usted se levante y vea que sí hay enemigos reales en su vida que usted necesite derrotar. ¿Lo sabe Josué qué hizo? Mira lo que hizo. Versículo 5, Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, y el pueblo detrás de ellos. Aquí fue donde el río Jordán dice que detuvo sus aguas. Todo el pueblo pasó a la otra orilla, y después de esa otra orilla el ejército entró a Jericó y conquistó Jericó milagrosamente. ¿Qué hizo Josué y el pueblo? Se prepararon. ¿Pero cómo se prepararon? 4 cosas. Se santificaron. Hermanos, ellos no podían ir a pelear una guerra espiritual con un tapado, con cola que le pisara al diablo. Y dice que se limpiaron, pero no solamente se limpiaron, hicieron los rituales necesarios para dedicarse en todos delante de Dios. Usted quiere pelear una buena guerra en contra del enemigo para que él salga huyendo. Entréguese a Dios de todo corazón. Santifíquese, dedíquese a Dios. Usted no puede andar con un pie allá y otro aquí queriendo derrotar al diablo. No puede. Porque dice la misma palabra que de una llave de agua no puede salir agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. Bueno, aquí sale fría y sale caliente, pero dulce y salada no. Se santificaron. Número 2, ellos creyeron lo que Dios le dijo y que Dios tenía el control. Segundo, usted no le puede tener temor al diablo. Crea que Dios tiene el control y que Él es el que lo guarda. Y esa fe a usted y a mí nos resguarda para no salirle huyendo al enemigo, sino enfrentarlo. Porque Dios es el que pelea, no nosotros. Número 3, aprender a escuchar a Dios. Dice que Josué escuchó lo que Dios le dijo, y Josué habló al pueblo todo lo que Dios le dijo. ¿Cómo ustedes y yo escuchamos a Dios? Metiéndonos con Él. Nuestro tiempo de oración, de ayuno, de escucharlo, de venir a la iglesia, de meternos con Él. Y yo les decía la vez pasada, usted a veces termina soñando en la noche: pastor, yo soñé que me secuestraban y que eran como 10 hombres y me llevaron en una lancha. Y uno le dice: por casualidad usted no está viendo Narcos en la noche. Porque todo su sueño tiene que ver con la serie de Narcos. Duérmase orando, duérmase viendo una serie de la Biblia, duérmase orando, haciendo otra cosa, y le aseguro que sus sueños serán diferentes. Pero dice que Josué escuchó la voz de Dios. Y número 4, Josué obedeció a lo que escuchó de Dios. Porque una cosa es que usted escuche a Dios, otras cosas que obedezca. Porque a veces Dios nos habla y no nos gusta lo que escuchamos, y entonces no lo hacemos. Por eso imagínense, Josué, Dios le está diciendo: ve con este gran ejército y pelea esta batalla, pero no hagas nada.
Solamente dale las vueltas a Jericó que yo te diga. Josué tenía que estar muy loco para hacer eso, o necesitaba creer mucho en Dios para hacerlo. Y yo creo que era lo segundo. Pero Josué lo hizo, obedeció. Y a veces Dios a ti te habla de cosas que tienes que dejar, apartarte, quitar de tu vida, para que haya esa autoridad espiritual a favor de tu familia y que el enemigo huya. Pero como no te gusta, escuchas a Dios, pero no le obedeces, porque esa es la diferencia. El problema no es escuchar a Dios a veces, el problema es obedecer lo que Dios nos está diciendo, porque por eso no se ejecuta la promesa de Dios en nuestra vida. Y a veces Dios nos puede decir cosas que no nos gustan. Nos puede decir que estamos actuando mal, que estamos en pecado, que lo que estamos haciendo no está bien. Y Dios nos dice, si te sales de ahí, entonces yo te defenderé y me levantaré a favor de tu vida, y el enemigo no tendrá forma de traer ocasión para hacerte caer. Pero como el darle gusto a nuestra carne es tan placentero, mejor preferimos seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo y que Satanás siga tomando el control y autoridad de nuestras vidas. Pero en la guerra espiritual, mis amados hermanos, no debería de ser. Usted y yo deberíamos practicar lo que Dios nos diga, colocar orden en nuestra vida, apartarnos de lo que no está bien, y entonces Dios traerá un derecho legal y autoridad para que la próxima vez que Satanás quiera meterse con tu familia, con tus hijos, con tu casa, con el matrimonio, con la economía, venga y este cristal impenetrable no deje que te toque a ti ni a tu familia ni un cabello de su cabeza. Esa es la forma de hacer guerra espiritual. Santifiquémonos. Amén. ¿Cuántos quieren hoy entregar su vida a Dios con todo corazón y apartarse de mal para que el enemigo no tenga derecho legal? Santifíquese, dedíquese a Dios, crean que Jesucristo tiene el control y la autoridad. Escucha, abra su corazón para escuchar a Dios, y por último, obedezca lo que Dios a usted le está diciendo. Que no se para ahí donde usted está, por favor, se lo voy a pedir. Y en esta noche yo sé que el Señor nos habla de este tema, porque no podemos seguir sirviendo en bandeja de plata lo que Dios a usted y a mí nos ha entregado y nos ha dado por gracia. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, y todo lo que el enemigo ha querido robar y quitar, es tiempo de que tú y yo nos levantemos para oponernos, para hacerle gran oposición al enemigo, y él no pueda lograr su objetivo en nuestras vidas. Es un tiempo donde tú y yo creemos que es necesario venir a los pies del Señor, pedirle al Señor que nos limpie, aun si es necesario pedirle perdón y apartarnos de aquello que hemos estado haciendo, hacerlo. Aun si es necesario colocar orden, poderlo hacer. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando respecto a esta palabra, que tú y yo podamos creer que Jesucristo pagó un precio, que Él tiene el control, que Él pelea a favor de ti, que Él tiene aún toda autoridad sobre el diablo, sus demonios, y Él está peleando una batalla a favor de ti, a favor de mí, a favor de nuestras familias, de nuestras vidas. Entonces no podemos descontrolarnos o tener temor. Creamos en que Jesucristo tiene el control. Y hoy, mis amados hermanos, escucha a Dios y obedece lo que Dios te está hablando. Levante su mano por un momento antes de orar donde usted está. No sé qué cosas el enemigo se ha querido meter en su casa, pero hoy usted y yo sabemos que hay una esperanza, y es a través de Jesucristo, el que tomó todo el control, el poder, la potestad, la autoridad para vencer al enemigo, y Él ya lo ha vencido a favor de nuestra vida. Así es que levántese ahí donde usted está. No permita más que el enemigo sacuda su vida, a su casa, que le zarandee. Hoy coloque su mirada en el Señor y permita que Él le defienda, pero entréguese nuevamente a Dios, reconvéngase con Él y permita que el Señor tome autoridad, el control y todo poder en contra
de todo lo que el enemigo ha querido hacer en tu propia vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Y mientras adoramos, deja que el Señor hoy te reconforte, que hoy te levante. Hoy te entregamos a ti, Señor, este tiempo. Espíritu Santo, tienes toda la libertad en este lugar. Aquí, Señor, una atmósfera y un ambiente altamente espiritual dedicado a ti, Señor. Dedicado a ti, Señor. Por eso hoy creemos que tu presencia está en este lugar y que todo lo que no sea tuyo, Señor, tiene que salir, tiene que huir. Que toda oposición del enemigo, Señor, en nuestras familias, ahora mismo tiene que frenar, Señor. Pero hoy, Señor, solamente en esta atmósfera espiritual, Señor, tú nos hablas, tú nos ministras, tú nos consuelas, tú traes paz, Señor, y tú traes libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano ahí donde usted está y mientras adoramos, deje que el Espíritu Santo en esta noche le consuele, le dé fortaleza y que usted pueda hoy saber que el Espíritu de Dios está en este lugar y que hoy está para fortalecerte y para consolarte en el nombre de Cristo Jesús.